Este es el momento del mensaje. ¿Con quién estamos seguros? Con Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Sucre. Mis hermanos, los hermanos nos recuerdan que hay unos papelitos que se van a distribuir para si hay alguna pregunta que les surja, pues así aprovechar. Mis hermanos, el tema que vamos a compartir en esta noche, en base al tema general, que es el estándar divino, vamos a ver el enfoque de los padres. Y quisiera que cada uno piense qué transmite estas imágenes. El tiempo tal vez no nos daría para que cada quien opine, pero en una palabra, cuando vemos esa imagen en un niño, ¿qué estamos viendo? Ira, ¿verdad? Ira, incómodo, malcriadeza. O por ejemplo, esta rebeldía, no te quiero escuchar. ¿Eh? O quizás esta, esa carita de violencia, de que no es conmigo, ¿eh? Mira cómo tiene la carita, esta es un poquito fuerte, ¿eh? ¿Eh? Eso es lo que estamos viendo hoy con los adolescentes, con nuestros jóvenes. Frase como, tú no sabes cómo funciona el mundo ahora. Tú eres como el mofle, atrás, abajo y caliente. Eso era antes. Ahora todo es diferente. No necesito consejo. Tengo el internet, mi vida, mis reglas. No necesito a nadie que me diga qué hacer. Tú no entiendes mi generación. Es como los chicos muchas veces nos repelen a los más viejos porque es el concepto que vive la sociedad hoy en día. Y lamentablemente nuestra juventud, nuestros adolescentes han caído en arena movediza. No hay un apoyo, no hay una firmeza y se están hundiendo. No saben qué hacer porque su fundamento es muy frágil. Y la juventud nuestra, nuestros adolescentes, el mundo en sentido global se está hundiendo. Las familias se están destruyendo. Los hijos están en una actitud de rebeldía. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido ante esa realidad de inestabilidad, de poco fundamento en que se están hundiendo? ¿Qué nosotros podemos hacer? Entendemos que la solución es que es tiempo de volver al estándar bíblico. Es necesario que la Biblia no simplemente esté guardada en un ladito, en un librero, no, es abrir ese estándar, esa referencia y permitir que los pensamientos de papá, que los pensamientos de mamá sean el estándar, el punto de referencia. El estándar es una norma, es un modelo o referencia que sirve para medir, comparar o mantener un nivel de calidad, conducta o valor. La sociedad está como está porque hemos sacado de la sociedad el estándar real, el estándar bíblico. Porque muchos de nosotros somos simplemente lectores, pero nos hemos olvidado lo que Santiago habla de hacedores. Poner en práctica ese estándar que regula mente, vida, corazones y propósitos. Y en esta noche queremos pues tomar este estándar. Y me encanta este salmo que forma parte de los salmos de ascensión del 120 al 134, cuando los judíos iban a Jerusalén, iban cantando estos salmos. Y este salmo dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ese es el panorama ideal que nos presenta la Escritura. Es el panorama a tomar como estándar. Temer a Jehová, al temer a Jehová, al amar a Dios, entonces mi entorno, comenzando con mi esposa, siguiendo con mis hijos, todo el ambiente será propicio y nos va a permitir que tengamos una familia estable. Es el panorama ideal, pero lamentablemente no es lo que estamos viendo hoy.
No es ese panorama ideal la realidad del hombre de hoy. Yo quiero gran parte de este tema. Le voy a cargar el dado, como dicen popularmente, a nosotros los hombres. Porque las cosas van mal en hombre y mujer. Pero nosotros los hombres tenemos una responsabilidad que un día Dios nos va a pedir cuenta. A ti y a mí nos va a pedir cuenta. Y vamos a revisar lo que el estándar nos quiere decir. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy? Los hombres de hoy, según este grupo norteamericano que hacen encuestas cristianas en la sociedad norteamericana, el 60% de los hombres cristianos luchan con la falta de propósito y dirección espiritual. Hermano, eso es mucho. Más de la mitad no están claros en lo que quieren, en lo que van a hacer con su vida, con su relación con Dios. ONU y CEPAL, 1 de cada 3 hogares en América Latina no tienen la figura paterna presente. Oigan esto, hermano. 1 de cada 3, porque muchas veces los padres podemos estar físicamente, pero no estamos presentes. No asumimos el rol que la Escritura nos da como ser cabeza de hogar, ser el padre, ser el esposo. Lamentablemente hemos perdido esto. Según el Focus, y miren este dato, hermano, este dato es interesantísimo. En hogares sin padre, los hijos tienen, oigan esto, 4 veces más probabilidades de caer en la pobreza. Cuando se va papá y se queda mamá sola, 4 veces hay más posibilidades que los niños caigan en la pobreza. Cuando se va papá, 7 veces más riesgo de embarazo en la adolescencia. Cuando ese padre se va y hay niñas ahí, miren, los huízaros, se fue a aprovechar, porque esas niñas quedan indefensas, porque se fue papá. 2 veces más probabilidades de abandonar la escuela, porque no está papá presente en el hogar. 1 de cada 3 niños en América Latina crece sin la presencia activa de su padre. Eso es muy preocupante. En los Estados Unidos, el 70% de los niños en hogares sin padre tienen mayor probabilidad de caer en drogadicción, abandonar la escuela o tener problemas en la ley. Esto fue en el 2024. ¿Están viendo la gravedad del asunto? Cuando tú y yo como padre no estamos presentes, no estamos ahí activos cumpliendo nuestro rol de padre, pero las cosas no quedan ahí. Miren esto, en la sociedad el hombre enfrenta aislamiento, violencia y presión cultural. Miren, esto es un dato escalofriante. La tasa de suicidio masculino supera 3 a 1 a la femenina en la mayoría de los países del mundo en el 2024. Hay un detalle que es biológico. Recuerden que la hormona que predomina en los hombres es la testosterona. Es una hormona que además de regular el placer sexual, la fuerza en el hombre, regula la violencia. El hombre es más violento que la mujer. Y cuando ya no hay una salida, el hombre no tiene que llorar, no llora. Él resuelve su vida y muchos terminan quitándose la vida. Es más frecuente, 1 de cada 3 a 1 en relación con la mujer. Más del 60% de los delitos violentos de América Latina son cometidos por hombres entre 18 y 35 años. El 53% de los hombres en grandes ciudades se sienten presionados a no mostrar emociones por miedo a ser percibidos como débiles. Porque desde niños nos enseñaron que los hombres no lloramos. Y nos pasamos la vida entera frenando las emociones. Muchas veces presionados con problemas, con cosas que no sabemos qué hacer. Pero no podemos explotar. La mujer está incómoda, tan complicada y lloran y explotan. Y las emociones salen. Pero un hombre que la tenga agarrada ahí, ese problema aumenta más. Por eso que caen en la violencia. Es la realidad de los hombres de este tiempo. En su vida personal, crisis de identidad y salud mental. Solo 1 de cada 10 hombres busca ayuda profesional para problemas emocionales o de salud mental. Los hombres no vamos al psicólogo, no vamos al psiquiatra, no vamos al terapeuta, porque eso no es para mí. Yo no voy a dar mi dinero a ese hombre o a esa mujer.
yo me lo sé todo. No, es que no. Tiene su utilidad, pero el hombre no quiere. La adicción a la pornografía afecta el 68% de los hombres cristianos según Convernar ACE en el 2023, con impacto directo en relaciones y espiritualidad. Oigan esto, hermano, son cifras escalofriantes. Más del 45% de los hombres jóvenes afirman no tener una figura paterna o mentor que los oriente. Porque a veces nosotros, por buscar y por buscar, descuidamos a nuestros hijos y no asumimos la parte que nos corresponde como padres que orientan, que enseñan, que educan a sus hijos. Y hay un concepto de este escritor español, Enrique Rojas, es psiquiatra, y él presentó en los años 90, cuando crecía el posmodernismo, él presentó el hombre light. Es el hombre que no tiene contenido. El hombre que su vida es muy superficial, que piensa más más que ser, en el tener y en el parecer, pero no en el ser, en las características de hombre, de ser humano con principio, con concepto. Es un hombre que piensa en el materialismo, es un hombre que piensa en el placer. Vamos a disfrutar hoy que no sabemos el mañana. Es un hombre que piensa en la relatividad, en el consumismo, en el materialismo, en una vida sin valores y le llaman el hombre light. Eso se creó en el año 90, han pasado unos añitos. Eso está más frecuente que nunca en este tiempo y lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Ahora, ante ese panorama tétrico, triste, de inseguridad, de insatisfacción, de dudas, de temor, de no claridad, ¿qué podemos hacer? La respuesta es, hoy más que nunca hay que volver al origen, hay que volver al estándar bíblico y entender qué nos corresponde como padres para enfrentar esas situaciones que estamos viendo, que tú y yo, porque hermano es importante. Y siempre nos gustan las actividades, andar con Yojaira o venir con hoy los chicos, ustedes saben que después que crecen ya es un poco difícil. Pero cuando hablamos en temas de familia, el que está exponiendo la mayor responsabilidad comienza con el que está hablando. Porque tenemos situaciones, hermanos, tenemos inconvenientes y nos comprometemos. Y es el deber nuestro de que el estándar nos pueda guiar para que tengamos hogares estables conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver ese estándar. Roles del hombre conforme al plan de Dios. Líder espiritual. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es llamado, ¿verdad?, a guiar espiritualmente a su hogar, orar, enseñar, modelar. El Salmo 128 decía, lo muestra como un hombre que teme a Dios y que camina en su senda, anda en sus caminos. Es importante, hermano, el impacto que tú y yo, como padre, podemos impregnar en la mente de nuestros hijos es grande. Es grande. Es el deber que Dios nos ha colocado como líder espiritual. El líder no es un jefe, que el jefe se impone, que el jefe maltrata. No, 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 no. El líder inspira. El líder motiva. El líder colabora y está en el equipo para que las cosas puedan funcionar, para que las cosas puedan avanzar. Este estudio suizo sobre la asistencia de los padres a la iglesia. Miren este dato, hermano. Esto es preocupante y piensen muy bien. Miren, cuando solo la madre asiste regularmente a la iglesia, solo del 2 al 15% de los hijos continúan en la fe como adultos. Oigan esto, si aquí a los tres brazos, el hermano José Luis, o digamos nuestra hermana es la que viene a la iglesia, solamente de los hijos, 2 al 15% cuando sean adultos seguirán en la iglesia. Pero por ejemplo, cuando solo el padre asiste regularmente, miren que influye más. Oigan esto, hermano. Cerca del 44% permanecen activos en la fe. Ahora, cuando papá y mamá asisten regularmente a la iglesia, el 75% de los hijos se mantienen firmes en la fe cristiana. También de ese dato, hermano. Cuando juntos vamos a la iglesia, cuando juntos trabajamos para el Señor, cuando juntos amamos a Dios, ellos no caen atrás, nos siguen. Pero cuando uno está acá y otro allá,
los hijos se dividen. Unos se van con mamá y otros se van con papá. Y el deber nuestro son todos nuestros hijos. Si son 3, son los 3. Si son 4, son los 4. Si es uno. Pero tú y yo tenemos esa gran responsabilidad, hermanos. Pensemos muy bien cómo estamos actuando, porque Dios un día nos va a pedir cuenta. Oigan esto. Esta encuesta de Lee White Research en el 2019 encontró que los jóvenes adultos que crecieron con padres cristianos comprometidos, no hay gente que va a la iglesia, no. Ir a la iglesia no es estar comprometido. Un hombre, una mujer comprometida es que asume responsabilidad en la iglesia, que asume el servicio, que asume el liderazgo. Pero estamos llenos en nuestras congregaciones de hermanos de banco, de hermanos que no queremos hacer nada, que queremos que los líderes sean que lo hagan todo. Eso no es ser un cristiano comprometido. Un cristiano comprometido asume su responsabilidad en el servicio, en el trabajo, está ahí presente. Ese es un cristiano comprometido. Cuando es así, ¿verdad? Tiene más del doble de probabilidades de seguir practicando su fe a los 25 años. Oigan esto, el ejemplo que vio en sus padres activos, él va a seguir en la fe. El impacto del padre como líder espiritual. Los hijos que ven a su padre orar, leer la Biblia y servir en la iglesia, tienen un modelo concreto de lo que significa ser un cristiano maduro. ¿Están escuchando, hermanos, en esta noche? El impacto que tenemos nosotros. Y quizás no es muy elegante hablar de uno, pero yo tengo la bendición de crecer en un hogar cristiano, con situaciones como todos los hogares. Pero esa relación con Dios que uno vio en su papá, en su mamá, eso nos marca. Eso nos marca. Y está guardado en los recuerdos más profundos. Y nuestras vidas son como, no tendrían sentido sin la esencia de Dios. Como Dios marca la mente de un jovencito cuando va viendo a su padre, a su mamá, a su papá, alabando, amando a Dios. Miren aquí, la influencia del padre es resultado en el hijo. Cuando el padre tiene modelo de vida de fe, que es un hombre de fe, el hijo, mayor identificación con la fe cristiana. Está viendo a su papá que es un hombre de fe, ese va a ser un hijo de Dios mañana. Porque está viendo a papá cómo lo hace. Participación en la iglesia, mayor compromiso eclesial futuro. Hermano, haga un sondeo y métase 15 años para atrás. Y usted va a ver cómo los hijos de hermanos que servían a Dios, la gran mayoría hoy sirven al Señor y asumen el servicio. Porque eso se transfiere, hermano. Eso tiene un impacto. Afecto y tiempo de calidad, asociación positiva entre fe y amor familiar. Eso es importante, mezclar ambas cosas. Disciplina basada en principios bíblicos, mayor internalización de valores cristianos. Cuando la Biblia no es un amuleto, sino que es el manual, el estándar, tendremos una vida éticamente hablando superior, un buen modelo, una buena conducta. Entonces, todos esos animales que están ahí tienen una palabra común. Todos están en peligros de extinción. El hombre lo ha acabado, lo ha destruido. La tortuga o el carey, ese leopardo, ese jaguar, todos están desapareciendo. Asimismo, hay algo que ha ido desapareciendo en nuestros hogares, el llamado altar familiar. El tomar un momentito para que en la mesa podamos leer la palabra, podamos analizar la Biblia, escuchar a la niña, escuchar al niño, escuchar a la esposa, escuchar al esposo. Y tú como líder espiritual, que te corresponde a ti y a mí también, tener la visión de ver cómo tú puedes regular. Pero si tu vida es un desorden, ¿cómo tú le vas a poder enseñar a tus hijos, a tu esposa? ¿Cómo lo vas a hacer? Hermano, es una responsabilidad que Dios nos va a pedir cuenta mañana. Desde quien le habla, todos aquí como hombres, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos? Los hijos crecen y son hombres y mujeres. Ya ahí tú no puedes hacer nada porque ya crecieron. Son adultos. Pero mientras van formándose, tú y yo tenemos una gran responsabilidad de ganarlos para el Señor. El altar familiar, entender lo que decía Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Él se pone delante, yo y mi casa, comenzando con él, vamos a servir a Jehová. Es lo que Dios demanda, de que podamos retomar bajo el estándar bíblico el altar familiar. Roles de hombre conforme al plan de Dios, proveedor y trabajador. Dice, comerás del trabajo de tus manos en el Salmo 128. Primera de Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. Importantísimo entender el rol que tenemos como proveedores. Seguir esa responsabilidad, trabajar con dignidad, con esfuerzo, no escatimar esfuerzo para buscar el pan. Eso es mandato de Dios, que tú y yo como hombre estamos llamados a hacer. Hoy en día la sociedad se ha abierto y las crisis económicas llevan muchas veces a que la mujer tenga que trabajar, es entendible, pero el hombre tiene una gran responsabilidad que debe asumir. Ahora bien, y yo quisiera tener unos minutitos, unos segunditos y pensar, miren este dato. El 76% de los adolescentes que se sienten emocionalmente seguros con sus padres son aquellos cuyos padres pasan al menos 1 hora diaria de tiempo significativo con ellos. Un estudio de Barnard en el 22 reveló que los niños que tienen padres emocionalmente presentes tienen el doble de probabilidades de mantener su fe en la adolescencia y en la juventud, porque papá está presente. No es un símbolo declarativo, él está ahí conmigo, junto con mamá, los dos. Estamos viendo ese ejemplo, vamos a seguir. En Chile, en el 2021, el 60% de los padres creen que con proveer económicamente ya están cumpliendo su rol, mientras que solo el 35% de los hijos entrevistados creen que eso es suficiente. Miren la gran diferencia. Entonces es importante que estos puntos lo tengamos claro. Yo quisiera hacer esta pregunta y me gustaría que algunos puedan responder. Hacer esta pregunta porque es un gran dilema. El dilema es, ¿en qué momento, hermanos, oigan esta pregunta, en qué momento un buen proveedor deja de ser un buen padre? ¿En qué momento yo que trabajo día y noche y a mis hijos no les falta nada, nada, no termina de pedir la cosa y ahí está? Ahora nos preguntamos, ¿en qué momento un buen proveedor deja de ser un buen padre? Pregunto. Diga ya, Sucre. Para compartir con su hijo, aunque sea 1 hora día, hay problema. Excelente. ¿Alguien más? Hermanos, ese es el gran dilema que tenemos los padres. Porque como digo una cosa, digo la otra. Yo bato el día entero con mis hijos jugando, no voy a trabajar. Y cuando hay que comer o hay que buscar algo, papi, ¿qué fue? Hay que comer. Entonces vete a trabajar, papi. Pero si me voy a trabajar y consigo mucho dinero, y en la casa no falta nada, y viajamos y tenemos de todo, pero no estoy presente, ese es el gran dilema que tenemos los padres. Y yo confieso, porque no me voy a presentar como el hombre perfecto y mi esposa está aquí. Muchas veces nosotros tenemos que sacrificar momentos, nos perdemos de tantas cosas por los compromisos, los trabajos. Y el gran reto de nosotros es ver de qué manera podemos organizar nuestro tiempo para que sin descuidar, proveer para nuestros hijos, estar presente con ellos. Porque es verdad que la sociedad cada día más competitiva. Formar, educar a nuestros hijos, eso es dinero, eso es gasto. Pero muchas veces cuando ese dinero nada más está en nuestra cabeza y es lo que nos mueve, cometemos el error de perder cosas más importantes, hermano. Y es el gran dilema que tú y yo tenemos que saber hasta dónde yo soy buen padre siendo proveedor. Hay cosas que si faltaron, faltaron. Pero estar presente, como decía Sucre. Diga, hermano. Ciertamente, hermanos, ¿hasta dónde ser buen padre siendo un buen proveedor? Hay cosas que pueden hacer falta
como suplidores en la casa, pero no hay nada que el dinero pueda comprar que tenga el valor del tiempo que el padre pasa con el hijo. El tiempo del padre con los hijos es incomparable. Y eso lo vemos desde la antigüedad. Cuando Dios manda a Moisés y le dice, mira, cuando tú estés en la casa, cuando vayan por el camino, háblale de la palabra. Para usted hablarle de la palabra, tiene que estar con su hijo. Eso es así, hermano. Miren, hermano, no hay nada más impactante. Yo tengo recuerdos, pero yo recuerdo cuando estaba niño, yo jugaba pelota aquí en Los Tres Brazos, con la liga de Justo. No, algunos conocieron a Justo ahí, que hizo ese play. Ese no era el play ese le decían, era el play de Los Tres Brazos. Justo se metió ahí, hizo ese play ahí. Yo jugaba pelota ahí, en la liga de Epi Guerrero. Y yo recuerdo que una tarde, papi fue al play. Y yo nunca, yo debía tener como algunos, sé yo, quizás 9 o 10 años. O quizás 10 o 11 años, por ahí más o menos. El asunto fue que él fue ese día, y yo no sé, fue como Dios que me dio un poder. Y yo di un palo. Yo metí, ese play tenía, eran alambre, no era una pared antes. Y la metí por eso alambre. Pero fue tan impresionante que yo me quedé viendo la pelota. Pero era la emoción porque mi papá estaba allá atrás, me estaba viendo. El poder que tiene un padre, como los hijos, hermano. Y eso a mí, yo soy un hombre viejo y me recuerdo con todos los detalles esa tarde que mi papá estuvo conmigo. Y si yo pasara este micrófono a cada hombre, a cada mujer, recordando vivencias con sus padres, nos fuéramos la noche entera hablando de eso. Cómo nos han marcado. Entonces, hermano, es importante que eso lo tengamos claro y que tratemos de entender ese equilibrio que debe existir. Papá, ¿qué es más importante para ti? ¿El trabajo o nosotros? Que la respuesta no solo se cortó un poco ahí, que la respuesta no solamente sea en palabras, sino en lo que vivimos, con la parte práctica. ¿Mm? Éxito como hombre, tener una buena cuenta bancaria o una familia estable. ¿Dónde está el éxito como hombre? ¿Qué tú prefieres? Es verdad que a veces la cosa se pone difícil, pero cuando tú te pones a comparar, tener quizás situaciones económicas adversas, pero tu familia sana, tú preferirías eso y tener limitaciones y comer arroz con huevo, pan con salami, como muchos nosotros comimos cuando estábamos muchachos. Pero la estabilidad no la debemos jamás negociar. Recuerda, el tiempo no reemplazado deja huellas invisibles que nunca se borran. Muchos padres justifican su ausencia diciendo, todo lo que hago es por mis hijos, pero los hijos dicen, lo que más queríamos era estar contigo. Eso es una gran realidad. Por ejemplo, un hijo puede crecer con todos los recursos, pero sin identidad ni propósito, claro, porque le faltó dirección personal. Ese consejo de papá, ese consejo de mamá, ese tiempo de escucharlo es importante, hermano. Eso tiene valor y marca a nuestros hijos. No olvide estas frases. El mejor regalo que un padre puede dar es su tiempo, no su dinero. Los juegos ¿no le ha pasado a ustedes? Yo recuerdo que en mi fiebre como padre, le compramos a Josué y a Jeremy, que era un motorcito. Y eso dio rueda. Yo estaba muy emocionado, pero los muchachos después que lo usan un ratico, eso se le olvida, hermano, y te hizo un lío. Y se le olvida a ellos y lo tiran por ahí. Pero sin embargo, el estar junto con ellos, el compartir, el salir a un lugar, el hablar con ellos, el jugar con ellos, el analizar una cosa juntos, un problema juntos, estar juntos en la iglesia, eso no se va a olvidar. Sucre, ajá. Ya hace 2 días de Yancel, el mío, uno de los míos. Sí. Somos fanáticos del Licey. Algo que no me gusta decirlo aquí porque él viene de una familia aguilucha. Pero él me dijo a mí, mira papi, el juego está emocionante, pero se pone más emocionante si tú vienes para acá. Entonces, eso no es de que un cliché, no, eso es así. Eso es así. Y tenemos la anécdota, no la sé ilustrar ahora mismo, de un hijo que le dijo a su padre, papi, ¿cuánto me cuesta 1 minuto de tu tiempo? No la puedo ilustrar, pero ustedes la han escuchado, me imagino. Entonces, el valor
que tiene nosotros darle calor a nuestros hijos. Aunque sea un minuto de nuestro tiempo, eso no tiene precio, como Eso es decía así. nuestro hermano Juan Carlos hace un rato. Es una noche para que pensemos, desde quien le habla hasta el último, cómo estamos gestionando nuestro tiempo. Padre proveedor es importante, pero el padre presente deja un legado. Ese hijo nunca se va a olvidar de las enseñanzas que me presentó papá, lo que yo pude escuchar de papá. Otro punto importante es como protector y sacrificador. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre protege, cuida y se sacrifica por los suyos. Hermanos, y eso es literal. Eso es literal. Siempre ponemos ese ejemplo. Ustedes se imaginan, y estos jóvenes de ahora que están formándose, que ahora no tienen contacto con la naturaleza como nosotros, ven una cucaracha, ¡ay, cucaracha! No, si hay una cucaracha, un ratón, es a mí que me toca. ¿Eh? Cualquier situación que ocurra, el hombre es el protector. Es el que está para enfrentar, hermano. Miren el escudo que pone esta imagen, para proteger a su familia, hermano. Pero esa protección no solamente implica protección contra el peligro físico, defender a la familia de peligros físicos, emocionales y espirituales. Tener el olfato cuando tú estás viendo que tu hijo se está juntando con unos amiguitos que no dan buena cosa. Tener ese olfato y hablar con tu esposa y ponerse de acuerdo para prevenir que ese hijo tome un mal camino. O quizás situaciones de inconducta que estamos viendo es porque mamá y papá no están observando. Y como padre estamos llamados a proteger, ser barrera contra influencias nocivas, medios, amistades e ideologías, hermanos. No podemos con la palabra reprender, no. Hay que conocer y a nuestros hijos informarle cuando tal vez hayan amenazas con ideas malsanas que le puedan hacer daño a ellos. Crear un ambiente seguro donde la esposa y los hijos puedan crecer sin temor. Se usaba mucho antes eso. Y yo recuerdo que en mi infancia había unos vecinos que el papá era rock izquierda. Cuando ese hombre venía, tenía un motor. Los hijos eran como los perritos. ¿Sabes? Los perritos con el oído perciben el sonido del motor. Sus hijos eran así. Cuando él venía como, digamos, por allá bajando, o sea, ellos escuchaban y tranquilitos, porque venía papá. Y eso era un miedo. Entonces, ¿eso es ser líder? No. Ese señor, y mire, y la vida ha pasado y esa familia no le ha ido muy bien. Y ese hombre era así, recto. Hermano, eso no funciona. Porque la rectitud lo que produce es miedo. Y dice la palabra, el perfecto amor echa fuera. Oigan esto, hermano. Cuando nuestros hijos no tienen miedo, así que están, hermano, estamos perdiendo mucho. Ahora, no es que vayamos al otro extremo y que no nos respeten, porque hay que mantener la autoridad. Es muy cierto. Pero ese miedo, ese terror, no funciona, no funciona en el ambiente, en el seno del hogar. La protección es una protección que debe ser para que crezcan sin ese terror, sin ese miedo. Ejemplos prácticos. Estar presente en los momentos difíciles. Situaciones que se puedan dar, que se van a dar en todos los círculos familiares. Estar presente para apoyarnos, para estar juntos. Establecer límites claros con amor. Esto es importante, hermano. Porque nosotros no somos amigos de nuestros hijos. Así como hablamos de la confianza, nosotros somos sus padres. Y la sociedad está como está. Porque es que los hijos, nuestra sociedad nos ha influenciado al punto tal que los hijos maltratan a los padres. Y por eso allá afuera maltratan a todo el mundo. No respetan al policía, no respetan al guardia. Porque hay falta de autoridad que comenzó en la casa. Porque yo no respetaba a mi papá. Pero esos hijos de nosotros, para cual no hablaba, nada más me miraba. Yo aire está ahí, cuando nosotros teníamos amores y llegamos a las 10 de la noche, ella me decía, no, es que papi, porque había que llegar temprano. Hoy en día no, hoy en día la familia, ¿qué hacen los padres? Le dan una llave al muchacho para que llegue a las 2 de la mañana, mi papá. No.
No, a las 2 de la mañana no. Pero hoy en día las familias están así. Toma la llave y cuando tú termines tu fiesta, tú vienes. 3 de la mañana, 4. Y entonces, por eso es que estamos así, hermanos. Hemos perdido la autoridad. Los límites hay que establecerlos. Como digo una cosa, digo la otra. No infundir miedo. No, 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 no. Respeto. Respeto, autoridad, disciplina. Es sumamente importante. E instruir con sabiduría bíblica y ejemplo personal. Si hay algo que nos está haciendo mucho daño y muchos hijos no van a la iglesia, crecen y se van, se casan y jamás vuelven a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque esos hijos veían que tenían un papá de una manera en la casa y un papá y mamá de una manera en la iglesia. Ellos no, como niños no pudieron asimilar esa dualidad, lo que era papá allá y lo que era papá en la iglesia. Y cuando crecen, no, yo no voy a hacer eso. Muchos ateos, los grandes ateos en la historia, surgieron de círculos religiosos. Hombres que vieron niños creciendo, un obispo que estaba con la batola aquí y terminaba y agarraba al niño y lo violaba después. ¿Cómo voy a creer en un Dios? Un hombre que hablándome de Dios, ese bandido. Vean la historia de Voltaire para que ustedes vean por qué Voltaire no creía en Dios. Y cuánta gente no cree en Dios porque cogemos el nombre de Dios en vano, hermanos. Ay, qué lindo hablar en la iglesia. Por allá, en mi trabajo, en mi casa, como yo soy. Cuando no ponemos la enseñanza con sabiduría bíblica y ejemplo personal, no habrán buenos resultados, hermanos. Hay que combinar las dos cosas. ¿Cómo impactamos cuando estamos con ellos, cuando le enseñamos? Hijos que crecen con un sentido de identidad y seguridad más fuerte, porque tomamos el tiempo para hablar, para enseñarle, para educarlos. Menor índice de deserción escolar y delincuencia en hijos con figura paterna presente y protectora. Eso funciona. Ahí están las estadísticas. Juntos ahí, enfrentando las situaciones, creciendo juntos como una familia. También servidor y mayordomo. Génesis 2:15 fue puesto para cultivar y cuidar el huerto. Dios lo hizo administrador de su hogar, tiempo, recursos, familia y espiritualidad. Esto es importante, hermano. Dios nos manda a ser administradores, a ser mayordomo de la espiritualidad, del tiempo, de los recursos, de los planes. Yo no puedo como familia no tener unos planes como nosotros nos vemos en 15 años, en 20 años. Y es verdad que somos hombres y mujeres de fe y nuestra futuro mayor es estar en la gloria eterna, pero no sabemos en qué momento Cristo va a venir. Y mientras estemos aquí, ¿qué hay que hacer? Estar preparados. Y como familia tenemos que tener claro un plan familiar. Dios lo hizo administrador de su hogar, tiempo, recursos, familia y espiritualidad. El hombre está llamado a liderar con humildad, servicio y entrega sacrificial, no con autoritarismo. Esa autoridad, como decíamos, no, con amor, conforme a la palabra. Entonces, ya cerrando, esa imagen ilustra el principio. Y hay una frase que usa nuestro Dios en Génesis cuando dice, ¿dónde estás? Hablando a Adán, ¿dónde estás? Es una pregunta que Dios nos hace esta noche. ¿Dónde está espiritualmente? Muchos hombres hoy se han escondido detrás del trabajo, el estrés, el entretenimiento o el pecado y han abandonado su comunión con Dios. ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Josué? ¿Dónde estás, Manuel? Escondido. El trabajo, la diversión, las emociones. No queremos asumir, estamos escondidos para que no nos vean. Hombres que asisten a la iglesia, pero han dejado la oración, la palabra, el liderazgo espiritual en casa. Y por eso las cosas no andan bien, porque estamos escondidos, estamos chivos. Es tiempo de dar al frente y decir, yo asumo mi responsabilidad, porque quiero que Dios bendiga, salve mi familia. Frases importantes. Ya no puedes esconderte detrás del no soy digno. Si Dios te llamó, es porque te respalda.
Dios te respalda. Adelante, hermano. Adelante, hermana. Dios te respalda. Cuando el cielo da la orden, el hombre no tiene excusa. No hay excusas. Tu familia, tu iglesia y tu generación están esperando que tú digas, aquí estoy, Señor. Yo quiero cumplir ese propósito. Ayúdame, Dios. Bienaventurado el que teme al Señor, que anda en sus caminos, el Salmo 128. Que en esta noche entendamos lo que es andar en el camino de Dios, ser proveedor, responsable, pero estar ahí para guiar, para unirnos como familia, entendiendo el rol y el gran compromiso que tenemos. Y esta frase que es profunda, queremos una familia estable, donde mamá cumpla su parte, donde papá cumpla su parte y nuestros hijos crezcan sanos. Pero esta frase es impactante. Es más fácil crear niños fuertes que reparar adultos rotos. Muchos de nosotros estamos propiciando que mañana nuestros hijos sean adultos rotos, hombres y mujeres frustrados que no han podido avanzar en la vida porque cuando estaban pequeños no lo hicimos fuerte. No le enseñamos, no le educamos, no nos unimos mamá y papá para formarlo como hombres y mujeres de bien. Y ya son adultos. Hay gente que en la vida no avanza. ¿No han visto ustedes gente que tiene dinero y que el muchacho comienza no sé cuántas carreras y no avanza porque es un adulto roto? Porque papá y mamá fallaron, hermanos. Es tiempo de entender ese compromiso, ese error y convertir nuestros hijos en adultos fuertes, sanos. Aquí dejo lo que fue este año completo en las actividades que compartimos con las familias, cada una enfocando aspectos distintos, matrimonio, noviazgo, los niños, en fin, ese fue el año 2025. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Gracias, Señor, por tu